Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Mientras en Nicaragua el gobierno decidió suspender la personería jurídica al Consejo Superior de la empresa privada, en Honduras, Estados Unidos, a través de su representación diplomática, advierte al país centroamericano que realizar cambios radicales podrían alejar las inversiones extranjeras y nacionales. De acuerdo a la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, para Honduras es importante que tenga un plan para el futuro del país, construyendo leyes que puedan pasar de un gobierno hacia el otro para beneficiar al pueblo. Además, advirtió lo siguiente: crecer la inversión en este país, pero más importante todavía es mantener la inversión que ya existe aquí en este país el día de hoy, porque esta inversión puede salir rápidamente del país. Creo que el tema de exoneraciones es de sumamente importancia. Todos de nosotros entendemos la importancia para un gobierno tener recursos para invertir en las personas con más necesidades en este país. Eso es un rol del gobierno, para mantenerlos con más necesidades. Pero también con cambios aquí debieran hacerlo con mucho cuidado, porque si están haciendo un cambio radical pueden perder la inversión que existe aquí. Mediante su cuenta de Twitter, la plenipotenciaria posteó que nadie duda de las oportunidades de inversión que existen en Honduras. Debemos trabajar juntos para resolver obstáculos y avanzar en inversión, infraestructura, energía y Estado de Derecho, bajo iniciativas llamado a la acción y Centroamérica Adelante de la vicepresidenta Kamala Harris. Estamos listos, dijo la diplomática. Sin embargo, funcionario del Ejecutivo asegura que el gobierno de Xiomara Castro no será un obstáculo para el desarrollo del país. Todo lo contrario, vamos a hacer instrumentos para reactivar la economía, teniendo presente lo más importante, aseveró el secretario privado de la presidencia, Héctor Manuel Zelaya. Por su parte, el titular de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Eduardo Facusé, mencionó que hoy más que nunca deben unir esfuerzos para reducir la pobreza a través del aumento de la producción nacional, reducir la desigualdad a través de la pluralización económica. Reiteramos nuestra disposición para colaborar desde el sector privado, dijo el empresario del norte. No obstante, algunos miembros de la iniciativa privada solicitan a las autoridades no confrontarlos y así no seguir los pasos del gobierno de Nicaragua, ya que el sector público y privado deben trabajar juntos para que exista seguridad jurídica. Entre tanto, el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, manifestó que Honduras no necesita confrontación con los empresarios. Hay muchos elementos que se deben cambiar en el país para una mayor competitividad y generar empleos. El pleito no nos llevará a ningún lado, apuntó el secretario de Estado. Por su parte, el asesor presidencial José Manuel Zelaya adelantó que en los próximos días estarán presentando a los empresarios la nueva reforma que se pretende implementar en las exoneraciones fiscales, con el fin de consensuar y analizar con la iniciativa privada este paso importante que pretende dar el poder popular. Bien, bienvenidos. Estados Unidos, advertido a través de Laura Dogu, embajadora aquí, que le encanta hablar y participar en la vida política de los hondureños. Invito al embajador de Honduras en Washington, que haga lo mismo.
¿Qué cambios radicales en temas fiscales que esos cambios radicales en temas fiscales pueden alejar la inversión? Dice la embajadora gringa. Bien, hoy voy a hablar aquí con dos distinguidos invitados. El secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Poder Popular, don Pedro Barquero. Ministro, bienvenido. Qué sonrisa. Muchas gracias, Raúl. Buenos días, un gusto saludarte y siempre un gusto estar aquí en Canal 11, en la entrevista. Gracias al ministro Pedro Barquero, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Kevin Rodríguez, bienvenido, don Kevin. Muchas gracias por el espacio, don Raúl. Un placer estar aquí compartiendo también con el ministro y un saludo a todo el pueblo hondureño en esta mañana para hablar de estos temas de tanta importancia. Muy honrado. Debe tomar en cuenta la advertencia hecha por la embajadora Dogu acerca de los cambios radicales en temas fiscales que podrían alejar la inversión de Honduras, ha dicho la señora embajadora de los Estados Unidos en el país. Don Pedro, usted como máxima autoridad de desarrollo económico, ¿qué piensa de lo que ha dicho la señora Dogu? Mira, en realidad nosotros hay varias cosas alrededor de eso. Primero, definitivamente nosotros tenemos que tener un cambio en el país. Los altos niveles de pobreza y los altos niveles de desigualdad tenemos que encontrar una forma de combatirlos y eliminarlos. Se tiene que reducir la pobreza y se tiene que reducir la desigualdad. Y eso pasa por muchos cambios estructurales en el país. Algunos son cambios sociales y otros son cambios económicos. Y dentro de los cambios económicos obviamente está una revisión de lo que es la estructura fiscal del país. Ahora, el cambio que se va a hacer es un cambio que se va a socializar, no va a ser un cambio que se va a tomar de una manera unilateral. De hecho, la presidenta ya nos ha enviado a 3 personas, a su secretario privado, al ministro del SAR y a tu servidor, a hablar con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada el día de mañana para poder discutir con ellos y socializar esta propuesta, y también se va a socializar con otros sectores. La propuesta que salió a la luz pública la semana pasada es una propuesta interna del Servicio de Administración de Rentas que no tiene el visto bueno de la presidenta, sino que tiene que pasar por un proceso de discusión interna en el gobierno, en el gabinete económico, luego en el gabinete ampliado y al mismo tiempo ir socializando con los diferentes interesados del país. Y hay que hablar hizo la propuesta? Con el SAR, el ministro del SAR con su equipo de trabajo. Y tengo entendido que lo han apoyado también un par de organismos internacionales. Pero ahí hay que tener el cuidado primero de no preocuparse, porque nuevamente esto no tiene la aprobación de la presidenta, simple y sencillamente es un primer borrador, es un primer ejercicio que va a ser revisado por el resto del gabinete económico, que va a ser socializado con el sector empresarial, con el sector trabajador y con otras organizaciones de sociedad civil. La academia es importante también que opine en este asunto, vamos a tratar de construir entonces un documento consensuado que realmente nos ayude a cumplir con los objetivos de la reducción de la pobreza y la reducción de la desigualdad, y al mismo tiempo que sea atractivo para las inversiones. Nosotros tenemos ahorita, Raúl, unos regímenes especiales, el RIT y el SOLI, por ejemplo, que el año pasado atrajeron compromisos de inversión de 26.000 millones de lempiras, y ese compromiso de inversión trae a la par un compromiso de generación de empleo de 10.000 trabajadores. Eso, si no fuera por estos regímenes especiales, no fuera posible tenerlo en el país, y a pesar de que es poco, porque definitivamente es muy poco para la necesidad que tenemos en Honduras, pero es algo. O sea, no podemos eliminar por completo las cosas que de alguna u otra manera nos están ayudando a lograr los objetivos. Yo diría que más que eliminarlos, lo que hay que hacer es potenciarlos. Ahora, los regímenes especiales, sí hay prácticas internacionales que nosotros no hemos seguido en nuestro país. Por ejemplo, tienen que tener un límite. No pueden ser regímenes especiales que den beneficios fiscales de manera eterna a los beneficiarios de los mismos. No podés tener a alguien con beneficios fiscales por 20, 30, 40, 50, 60, 70 años. Tiene que haber un límite en el cual se establezca un periodo en el que se van a gozar esos beneficios, pero no puede ser eterno. Y hay otros también detalles que podemos ir hablando en el resto del programa, pero importantes estos primeros 3 mensajes. Primero, ese es un primer borrador que no tiene la aprobación todavía de la presidenta, que nos pidió la presidenta que lo socialicemos con los diferentes actores involucrados, que vamos a tratar de llegar a un documento de consenso, y el objetivo es ayudar a reducir la pobreza, ayudar a reducir la desigualdad, pero tratar de mantener la competitividad, o mejorar la competitividad, mejor dicho, para atraer capitales que nos vengan a ayudar a generar empleo, que es una de las principales necesidades del pueblo hondureño en este momento. Sí, don Kevin, ¿usted qué piensa de esto? Bueno, realmente
Es difícil no preocuparse cuando estamos hablando de que no hay ni siquiera una claridad entre las mismas instituciones de gobierno de qué es lo que está pasando, porque yo he escuchado al ministro establecer, ¿verdad?, que hay un borrador, pero que no tiene la aprobación de la presidenta, pero viene de una institución tan importante como es la SAR. También han habido ciertas... Reforzando lo suyo, para la segunda tanda, después de recoger lo que el ministro decía, yo le iba a preguntar, pero y viene del azar, la gente está preocupada porque viene del azar. Es una autoridad, la SAR es la máxima autoridad tributaria que existe en el país realmente. ¿Por qué decía que sí preocupa? Porque no solamente es un tema del azar, y creo que aquí el ministro lo puede reconocer, diputados han expresado diferentes manifestaciones en cuanto a impuestos en herencias, impuestos de otro tipo, independientemente que esto sea un tuit, son autoridades de gobierno. Si yo lo tuiteo es una cosa, no va a cambiar nada en el país, pero si lo hace un diputado que está trabajando en estos temas de reforma, no solo esto, don Raúl, sino que también cuando se habla de intenciones incluso de propiedad privada, eliminar el delito de usurpación, muchas cosas definitivamente que genera preocupación. Y esto aquí aclarar no es nada personal con el ministro, porque él realmente tiene una claridad en cuanto al impacto que esto va a tener. Pero recordemos también cuando se dio la reforma de energía que se hablaba que no había que tener preocupación, pero lleva la palabra justiprecio, eso es decir, expropiación. Y ya luego este año estamos hablando de que se elimine la palabra usurpación. Eso tendría que preocupar a la población hondureña, al igual que lo que tendría que preocupar cuando se habla de las remesas, porque son propiedad privada. Es decir, usted que nos está viendo, señora, señor, ustedes son los que se lo ganan día a día, y si tienen familiares en Estados Unidos, ellos son los que se lo están ganando con el sudor de su frente. Nadie tiene derecho a venir a estar opinando qué se va a hacer con ese dinero. Pero ¿por qué lo traigo a colación esto? ¿Por qué lo traigo a discusión? Porque son instituciones de gobierno. Entonces, no podemos tener esos mensajes, porque al final lo que termina pasando, y lo puedo decir con propiedad, es que los inversionistas vienen y dicen, en el caso de energía, nos vamos a ir a Guatemala, nos vamos a ir a El Salvador, construimos una línea y la exportamos a Honduras, porque nos sentimos más tranquilos de este lado de la frontera que estar arriesgando nuestro capital en un país en el que nos van a estar cambiando las reglas. Entonces, definitivamente que sí va a preocupar, y aquí voy a dejar otro tema de interés. Costa Rica está caminando hacia una reforma eléctrica en la que van a aperturar su mercado. Es decir, ellos están avanzando, nosotros estamos hacia atrás, porque nosotros hicimos todo lo contrario a lo que está haciendo Costa Rica. A pesar de que muchos dijeron que nuestro modelo se estaba asemejando a Costa Rica, pues lo mejor sería entonces copiemos la nueva ley de Costa Rica y arreglamos lo que está pasando. Pero ¿por qué menciono este tema? Porque en Costa Rica, si uno entra a la página web de la Asamblea, están los proyectos de ley. Uno lo busca por nombre o lo busca por código y lo puede ver en Word o en PDF, y hay otra sección que dice proponga usted, es decir, usted como pueblo hondureño puede proponer una ley. Entonces aquí en un programa en una ocasión anterior, don Raúl, cuando hacía estos comentarios me llamaron a decir que lo que yo estaba diciendo es falso, o que lo que yo estaba diciendo era una malinterpretación o insinuaciones. Yo lo único que hago es repetir los tweets que están dando los mismos diputados. Pero regresemos al tema de los proyectos de ley. En Costa Rica están disponibles en la página web. ¿Cuántos proyectos de ley de los que se están hablando en Honduras, ya sea la SAR, ya sea cualquier institución, están en su página web para que una persona común y corriente como yo podamos al menos revisarlo y opinar? No existe esa transparencia. Entonces es difícil decir, no se preocupen si ni siquiera sabemos qué es lo que trae y qué es lo que no trae, porque cuando uno opina le dicen, no trae eso, no se preocupe, no tiene nada de las herencias, no tiene nada de eliminar exoneraciones. Pero si uno no lo ha visto, ¿cómo puede tener realmente certeza de qué es lo que contiene? Ministro. Sí, mira, nuevamente, el tema aquí es que dentro del gobierno hay un montón de ministerios, hay un montón de oficinas, hay un montón de instituciones, y cada una de las personas que tiene a cargo una institución o un ministerio tiene su manera, digamos, de ver la solución de los problemas y tiene sus ideas. Y no necesariamente esas ideas van a ser aprobadas por la presidenta o por el Consejo de Ministros. Aparte de eso, también es importante poner atención a las cosas que ha dicho la presidenta públicamente. Ella públicamente ha dicho que no va a haber una reforma fiscal si no se socializa con el sector privado y con todos los involucrados, que básicamente somos todos los hondureños, porque todos estamos relacionados con la parte fiscal del país. Así es que más que preocuparse por
las opiniones personales de algún funcionario, lo que hay que ver es todo el contexto del gobierno y sobre todo ver cuál es la línea de la presidenta, que es quien dirige el Poder Ejecutivo, quien al final decide qué cosas pasan o no por el Consejo de Ministros para luego pasarlo al Congreso. Igual pasa en el Congreso, hay 128 diputados, cada uno de estos 128 diputados tiene su forma de pensar y su forma de ver al mundo, y porque un diputado exprese una idea no quiere decir que todo el Congreso la va a apoyar o que va a recibir apoyo del Ejecutivo. Simple y sencillamente son ideas que están expresando a manera personal algunos funcionarios y algunos diputados dentro del marco y el contexto de la libertad de expresión. Ahora, yo entiendo que genere preocupación en el sector privado porque no hay nada más nervioso que el capital. Pero por eso de inmediato salen las aclaraciones y salen las explicaciones. Cuando sale a la luz pública estas características del documento interno del SAR, al cual no hemos tenido acceso ni siquiera en el gabinete económico porque no han terminado de hacer el trabajo interno ellos, entonces obviamente genera preocupación, pero rápidamente entonces salimos otras personas del gobierno aclarando la situación. La presidenta también habló con algunos representantes del sector privado y nos está enviando el día de mañana a su secretario privado, al ministro del SAR y a tu servidor para poder conversar acerca de este tema. Así es que... ¿Y qué les va a decir, ministro? No, primero que no se preocupen, porque simple y sencillamente las reformas van a ser... preocupado. No, y hay muchos preocupados, y yo entiendo eso. No soy el único. Pero sí, hay muchos preocupados, pero precisamente por eso es que aprovechamos espacios importantes como este aquí de la entrevista en Canal 11 para aclarar y dar tranquilidad. Es importante que los inversionistas sientan confianza y certidumbre. Esas dos palabras son claves para atraer el capital. Y eso es lo que buscamos a través de las aclaraciones y las explicaciones de lo que va a pasar y lo que no va a pasar. La presidenta nuevamente ha sido clara, no va a pasar una reforma fiscal sin antes consensuarlo con todos los involucrados. Así es que no hay que levantar temor con algunos comentarios de algunas personas que están haciendo nada más dando a conocer sus puntos de vista. Yo tengo mis puntos de vista personales también. Lo que pasa es que uno tiene que tener cuidado cuando es funcionario público de que lo que va a decir tiene que estar realmente alineado con lo que va a pasar. Y no estar hay que tratar de controlar las opiniones personales que realmente no van a suceder o que no van de acuerdo con la línea que te manda la jerarquía institucional, porque entonces lo único que está generando son falsas expectativas o preocupaciones innecesarias. Entonces, sí tenemos que tener todos los funcionarios públicos esa responsabilidad de que cuando hablamos tenemos que estar claros de que la gente interpreta que lo que decimos es una línea del gobierno. Para la gente es bien difícil separar lo que es una opinión personal de una línea de gobierno y por lo tanto todos nosotros tenemos que tener el cuidado al expresarnos de estar realmente manifestando lo que es línea de gobierno y cuando uno hace un comentario personal aclarar enfáticamente que es una opinión personal y que no es la línea del gobierno. Ahí quería hacer un comentario a lo que decía el ministro, y es que al menos esta es una opinión muy personal y que creo que mucha parte de la población lo comparte, y es que al final nosotros estamos pagando impuestos para que vayan funcionarios a trabajar, no a estar opinando. Es decir, si quiere estar opinando, entonces renuncie al gobierno y deje ese espacio a otra persona. No lo digo por usted, ministro, usted sabe que hay otras instituciones de gobierno que desde la institución como tal emiten estas opiniones. No es un tema ni siquiera que una persona lo hace, porque lo correcto al menos sería, no, yo como Pedro, como Juan hice esta opinión, pero no representa a la institución. Hizo un comentario muy interesante y que me parece que hay que resaltarlo un poco aprovechando este espacio, don Raúl, porque esto es la expresión de libertad de expresión, es decir, nosotros estamos aquí haciendo uso de ese derecho y que los medios de comunicación son los que nos los permiten y que los que permiten que una democracia exista. ¿Por qué lo traigo a discusión? Porque la libertad de expresión es un derecho que se gana en la Revolución Francesa y tiene como objetivo proteger al ciudadano del Estado, es decir, que yo puedo opinar sin que el Estado venga y me quiera meter preso, o sin que venga y me quiera demandar. Esa es la definición de libertad de expresión. ¿Por qué lo menciono? Porque hace algunas semanas la Comisión de Defensa y Promoción de la Competencia como institución sacó un tuit que decía que nadie puede opinar de temas que ellos regulan, es decir, mercados o economía,
porque podría ser procesado judicialmente, una institución de gobierno. Repita, ¿cuál institución? La Comisión de Defensa y Promoción de la Competencia. Borraron el tuit y pidieron disculpas y hay que reconocerlo, es lo correcto haberse disculpado, porque eso no tiene que ni siquiera insinuarse, ni siquiera mencionarse. También, aprovechando este espacio para... la vez pasada estaba viendo en la página web del ENE algo bien interesante. Decía, nadie puede hacer uso de esta información sin el permiso expreso del ENE o del Centro Nacional de Despacho. Dice yo, ok, entonces si yo soy un estudiante y quiero usar este mapita del Sistema Interconectado Nacional, que tengo que pedirle permiso al ENE para hacer una presentación, para hacer un estudio, para hacer un análisis. Yo pensé que el ENE era una empresa del Estado, yo pensé que el ENE es pública y que es de todos, porque nosotros somos los que pagamos el recibo de la luz, entonces esa información debería de ser de acceso público. No es que debería, es que la ley así lo contempla. Pero regresando un poco a esto, don Raúl, en cuanto a la preocupación que se genera, en mi caso, en mi calidad ahora como asesor en temas de energía, mi trabajo en el día a día básicamente es tratar de atraer empresas que vengan a invertir a Honduras. Y cuando pregunta cómo está la situación del tema eléctrico, independientemente quieran poner una fábrica, independientemente quieran generar o poner sus propios paneles, la respuesta es que aquí hay un gran desorden, no hay claridad, hay mucha incertidumbre. Entonces, lo que yo mencionaba no es parece chiste, pero es anécdota. Se van a Guatemala, se van a Nicaragua. Hay empresas que han ido a Nicaragua a instalar plantas de gas natural que empezaron pruebas en el 2021 y nosotros hace cuántos no tenemos proyectos nuevos porque la gente le tiene mucho temor al tema de energía. Entonces, en la práctica sí se va ese capital, como decía el ministro, porque el capital... tiene miedo. Yo creo que no es que el capital es miedoso, yo creo que a uno que le cuesta el dinero le va a dar miedo que cualquier otra persona venga y quiera quitárselo, porque es lo mismo como que usted en su casa le estén diciendo que mañana le van a aumentar el impuesto sobre la venta a un 20%. En un caso hipotético, claro que le va a preocupar porque es su dinero, es su esfuerzo. Y como decía el ministro, este es un tema fiscal en el que pagamos impuestos todos. Incluso cuando son elecciones, no dejen que le diga que si usted no vota no tiene derecho a quejarse porque usted pagó impuestos en la gasolina. Si pone 10 galones de gasolina, súper, 200, 250 lempiras son de impuestos. Claro, la factura no le dice ISB, pero debería realmente para que nosotros sepamos cuánto estamos pagando impuestos todos los días. Uno va al cine, prácticamente en todo se paga impuesto. Entonces aquí regreso al origen de la conversación. Esto debería estar disponible en la página web para que todos nos lo podamos ver. Para que nosotros perdamos ese temor, tenemos que al menos ver el documento y decir, ok, nosotros vamos a poder hacer aportaciones constructivas y propositivas. Al menos yo sí comparto que no hay que solo criticar por criticar, sino que hay que proponer. Y les voy a dar un ejemplo. En el caso de este término sacrificio fiscal, don Raúl, es como que venga yo y le digo a usted, yo le voy a cobrar 50 lempiras de impuesto por galón de súper. Pero el día de mañana vengo y le doy un descuento de 10 lempiras. Entonces, usted consumió 1000 galones, lo multiplico por esos 10 lempiras de descuento y ese es el sacrificio fiscal. O sea, yo le impuse a usted primero y después le di la exoneración, que es como un descuento, y ahora vengo yo y le llamo sacrificio fiscal. Es decir, yo puedo hacer ese número de manera discrecional o ficticia, gigante, y puedo decir, todos los años se pierde dinero en las exoneraciones que se están dando. Y con esto cierro al menos esta primera etapa, don Raúl, y es que en Nicaragua, con el cierre de la versión del COEP de Honduras, o el cierre de esta gremial empresarial que viola muchos derechos, me llamaba la atención que cuando los medios hondureños lo sacaron, al menos lo hicieron público, los activistas del partido de gobierno de Nicaragua decían, es que el COSEP no paga impuestos, es que el COSEP se lucra, entonces tienen que pagar impuestos o le cerramos. O sea, la manera de pensar o la manera de ver de algunas personas que lo que yo trabajo les pertenece a ellos es bien peligroso y lo estamos viendo en Nicaragua. Pedro, solo don Ricardo Castillo aquí dice, don Ricardo Castillo Callejas, todos sabemos que los Estados Unidos tienen enorme influencia sobre el Fondo Monetario Internacional, institución que apañó, toleró y fue partícipe pasivo en el desastre económico de los últimos 8 años, donde permitieron un endeudamiento colosal, aunque pobreza aumentó del 54% a casi... La pobreza aumentó del 54% a casi 80% y hasta el momento el Fondo Monetario no ha accedido a readecuar esa deuda. Esto en respuesta a las declaraciones de la embajadora. Pedro. Mira, hay varias cosas. Primero, tiene razón
don Ricardo, con eso que dice. En realidad, toda la comunidad internacional se hizo de la vista gorda o fue cómplice de todo lo que ha pasado en el país en la última década. Y sí, la deuda pasó de 3.500 millones de dólares a casi 20.000 millones de dólares, a la vista y paciencia de todo el mundo, y sabiendo que el dinero literalmente se lo estaban robando. Pero bueno, volviendo al tema fiscal, mira, aquí es importante algo. Los documentos, es cierto, tienen que ser públicos, tienen que darse a conocer cuando ya estén en su versión final, pero cuando están en proceso es mejor esperar a terminarlos precisamente para evitar este tipo de cosas. Digamos, yo, si me preguntas a mí ¿qué hubiera sido lo ideal? Lo ideal hubiera sido que esa noticia no saliera, sino que primero se hubiera hecho una socialización y ya con el documento entonces sobre la marcha o ya construido, darlo a conocer. Pero tirar esa información antes de la socialización, sin la autorización del Ejecutivo y sin haber ni siquiera compartido en el Gabinete Económico, definitivamente eso no es algo que le conviene al país, porque lo único que genera es nerviosismo. Y entonces una persona que está pensando en venir a invertir el país en uno de estos regímenes especiales, pues ya se pone a dudar si realmente vale la pena o no. Pero lo importante es, nuevamente repito los mensajes, no es algo que esté aprobado por la presidenta, no se ha socializado y se va a socializar. Y 3, los objetivos que buscamos con la reforma fiscal es reducción de pobreza, reducción de desigualdad y generar un ambiente adecuado para atraer más capitales. Mira, Raúl, el año pasado, a septiembre, Honduras había traído 700 millones de dólares de inversión, que era más que todo lo que se había traído en todo el año 2021. Pero México, a septiembre del año pasado, había traído 32.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. ¿Por qué? Pues porque ahorita en el mundo está la oportunidad más grande que se llama nearshoring o friendshoring. Y eso quiere decir que las inversiones que estaban en Asia, principalmente en China, andan buscando otras partes del mundo donde instalarse para poder abastecer lo que todavía sigue siendo el mercado más grande a nivel mundial, que es Estados Unidos. Entonces México ha hecho un excelente trabajo de atraer este tipo de inversiones. Y nosotros, si bien es cierto, crecimos en inversión extranjera directa, estamos lejos de donde pudiéramos estar si hacemos los ajustes internos en materia de competitividad que nos van a ayudar a traer más capitales y como consecuencia a generar más empleo y reducir la pobreza. México está en la posición 48 en el índice de competitividad, mientras Honduras está, si mal no recuerdo, en la posición 109. Entonces, la diferencia entre México y Honduras es enorme. Y ahí precisamente en estos indicadores está la fórmula de lo que tenemos que trabajar para poder llegar a acercarnos a los países más competitivos, y eso automáticamente nos va a ayudar a traer más capitales y generar más empleo. ¿Y cuáles son esos elementos? Pues primero está lo que es el fortalecimiento del Estado de Derecho. Y ahí ya hemos dado unos primeros pasos importantes. Por ejemplo, lo que es el combate a la corrupción. La corrupción es el enemigo número 1 del Estado de Derecho. Ya se eliminó la ley de secretos y se han eliminado varias leyes en este trabajo en conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Congreso para poder ir combatiendo la corrupción. Y tenemos todavía pendientes otro montón de leyes que sobre la marcha se van a ir derogando o modificando. Luego también se instaló el Ministerio de Transparencia y de Combate a la Corrupción, y por el otro lado también se está en proceso de la traída de la CICI a Honduras para que nos ayude también este organismo internacional a combatir la corrupción. Entonces, estas son 3 de muchas medidas que se están implementando para poco a poco ir fortaleciendo el Estado de Derecho y de esa manera pues ir mejorando los indicadores o la situación de competitividad del país. Otro aspecto importante también es el tema de la energía. Nosotros tenemos una energía sumamente cara. Aquí nomasito la par, en Guatemala se puede conseguir energía a 8 centavos. Aquí en Honduras la pagas arriba de 20. En Guatemala, ¿cuánto está? 7, 8, 9 centavos, ¿verdad? En Guatemala el costo promedio en este momento por el tema del petróleo, 12 centavos. Bueno, 12 centavos, hace un tiempo estaba a 7, 8 centavos, inclusive 9, pero ahora está a 12. El punto es que en Guatemala está a 12, que estamos a la par, y aquí en Honduras estamos a 20 y pico. Entonces estamos lejos de tener una tarifa de energía eléctrica competitiva con nuestro vecino, Guatemala, y si nos comparamos con otros países, pues todavía la distancia es mucho más grande. Entonces ese es un tema que tiene que ser atendido de una forma acelerada. El año pasado se inició la renegociación de los contratos, ahorita recientemente se está iniciando el proyecto de la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, pero hay mucho más que hacer en el tema
del ENE para poder realmente llegar a un modelo que nos ayude a tener energía disponible y aparte de eso a un buen precio. Por otro lado está también el tema del capital humano. Es importantísimo que mejoremos nuestro nivel de educación y ahí ya también estamos dando los primeros pasos en la parte de educación, pero son primeros pasos después de décadas de abandono. Ahí nos podemos comparar, por ejemplo, con Costa Rica. Costa Rica tuvo su gran cambio allá por el 1948, en donde decidieron enfocarse en la educación. Y claro, desde 1948 se empiezan a enfocar en la educación, pues hoy ya tienen muchos años de estar cosechando los frutos de esa buena decisión, mientras que nosotros en Honduras pues no se ha tenido el cambio importante en educación. Hoy por hoy el nivel educativo promedio de nuestra población es apenas de 4 años, o sea, 4 años de escolaridad es lo que tiene en promedio nuestra población, y eso obviamente pues no te hace que seas atractivo para ciertos tipos de inversiones. ¿Cuáles son las inversiones entonces que vienen de acuerdo al nivel educativo de nuestra población? Pues las inversiones que vienen a hacer actividades físicas repetitivas, porque para eso tenemos preparada nuestra población. En cambio, Costa Rica, que tiene muchísimo más años de escolaridad que nosotros, ya puede atraer inversiones importantes de biotecnología, de inteligencia artificial, de elaboración de chips de computadoras y todo lo último que hay en el mundo. Entonces, ese es otro elemento que tenemos que mejorar, el tema de la capacitación y la educación del capital humano, para poder entonces atraer diferentes tipos de capitales para incursionar en otras industrias que, dicho sea de paso, pagan mejores sueldos que lo que estamos atrayendo actualmente. Ahora, no está mal lo que estamos atrayendo actualmente, gracias a Dios que lo estamos atrayendo, porque nos resuelve el problema en pequeña o gran escala, pero nos viene a resolver parte del problema que tenemos. Me dice don Antonio Rosa, más conocido por los amigos como Toño Morro, ya días oigo ese cuento de inversión en México en relación a Honduras. México tiene 150 millones de habitantes. Nuestro espejo debe ser el vecindario de Panamá a Guatemala. No, mira, ve, yo pienso que si vos querés aprender a jugar fútbol, Raúl, ¿quién querés que te entrene? ¿Messi o un jugador de tercera división de un país pequeño en África? O sea, obviamente vos querés aprender del mejor, pues, o sea, si realmente querés jugar en serio algo, tenés que aprender del mejor. Entonces, aquí en nosotros nos tenemos que comparar con los mejores jugadores del mundo y tratar de acercarnos a eso. Al final de cuentas, cuando uno quiere correr una carrera, uno tiene que poder ir entrenando poco a poco con la visión de llegar a donde llegan las personas que llegan más largo o más rápido. Pero si nos ponemos a compararnos con nuestros vecinos, lamentablemente, y suena feo decir esto, pero Centroamérica realmente es un barrio mediocre en el mundo. O sea, si hablamos de competitividad y hablamos de un montón de factores, Centroamérica es un barrio mediocre en el mundo. Por eso es que yo prefiero que nos comparemos mejor con otros países. Inversión extranjera directa, México. Inversión extranjera directa, Colombia. Situación en general de país, en América Latina, el mejor ejemplo es Uruguay. Situación de país en todo el continente americano, Canadá, y en todo el mundo, los países nórdicos. Entonces, tomando los mejores ejemplos del mundo, vamos a poder agarrar esos elementos que les ayudaron a ellos a llegar a eso, adaptarlos a nuestra realidad nacional, generar nuestro propio modelo y ir avanzando. Pero llegar a lo que es Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, realmente no tomaría mucho tiempo y no nos daría tampoco un cambio tan drástico en nuestro país. En cambio, llegar a lo que es Uruguay, a lo que es México, a lo que es Canadá o a lo que es los países nórdicos, que están todavía mucho más lejos de nosotros, sí le generaría un cambio a la población. Así es que yo pienso que tenemos que aspirar a lo mejor y no necesariamente estarnos comparando con este barrio mediocre en el cual estamos nosotros de Centroamérica. Kevin. No, el ministro mencionó un tema que es bien interesante y que de hecho creo que vale la pena profundizar un poco más, y es el tema de energía eléctrica. Estamos totalmente de acuerdo que Honduras, ese es su talón de Aquiles. En los próximos 10, 15 años tenemos todavía ese reto que superar, porque las decisiones que se toman hoy se van a ver hasta en 5 años. Por eso es que la recomendación que se le hace siempre a cualquier partido de gobierno que esté en ese momento gobernando es que no esté trastocando los planes o no esté haciendo esos cambios, porque si yo hoy tomo la decisión o el Estado toma la decisión que se va a invertir en transmisión, se va a ver en 3, 4 años, si no hay ningún retraso. Entonces la población hondureña va a estar sufriendo de esos apagones, de bajones de voltaje, de que no tiene energía prácticamente de manera constante. Yo siempre he sido creyente que Honduras va a crecer económicamente cuando resolvamos ese problema, porque les voy a plantear,
en zona norte, y que lo conoce también el ministro, lo que vende el ENES no hay. Usted quiere poner una ferretería, quiere poner un mercadito, no hay. Eso es lo que está vendiendo la ENE en este momento. Por otro lado, cuando usted tiene energía, los bajones de voltaje le queman los equipos. Hay una empresa en zona norte que solo en 2022 perdió casi 12 millones de dólares porque se quema ese equipo, nadie se lo va a pagar, lo tiene que reemplazar, pero hablemos también de la población, la mayoría de los hondureños que estén independientemente, bueno, aquí cerca, en Valle de Ángeles, que a las 6 de la tarde no pueden hacer ni una sopa ramen porque el voltaje no es suficiente, Raúl. Entonces, ¿cómo impacta eso económicamente? Cuando el nivel de voltaje no es suficiente, los equipos no pueden operar de la manera que se debe. Entonces, se dañan o simplemente no van a funcionar. En el caso del microondas, pues, eso sucede también en la zona de Copán. Una persona a quien yo admiro y respeto mucho me comentaba esa anécdota, que cuando él visitaba a su mamá en Copán le decía, ella encendía las luces desde las 4, cuando eran de aquellos focos fluorescentes que como que cargaban. Entonces le preguntaba a ella por qué lo hacía desde las 4 de la tarde y le decía que si yo no las enciendo ahorita y las enciendo a las 6 ya no me enciende. Ya no fue el suficiente la calidad para poder encender los equipos. Pero ahora hablemos de cómo le impacta esto a la población hondureña, la gran mayoría, porque sí es importante traer inversión extranjera de Europa, de Estados Unidos, pero hablemos de las MIPYMES, de la gente que está luchando hoy en Honduras. En zona norte, si usted tiene un mercadito de carnes, de lácteos, va a tener un montón de freezer, va a tener un montón de consumo, no porque lo quiere desperdiciar, simplemente porque ese es el negocio en el que decidió emprender. Por la temperatura de San Pedro Sula o Costa Norte, va a tener un consumo alto. Entonces, tiene que estar enfrentando racionamientos que solo en el 2022 implicaron, por lo menos, siendo muy conservador, 4.000 millones de lempiras de afectación económica. Pero, ¿qué terminó sucediendo también? Que el año pasado se reformó la ley, a pesar de que se podían dar subsidios sin tocar la ley, se reformó la ley y se impuso un impuesto o un subsidio cruzado, que según datos de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica son aproximadamente 24.000 comercios o negocios los que lo pagan. Entonces mi pregunta, ¿hay 24.000 grandes empresas en Honduras? Realmente no. Según la ASAR solo son 70 grandes empresas, según el RTN que uno puede revisar grandes contribuyentes son 700, según el ENES solo hay 400 industriales, pero son 24.000 los negocios que están pagando un 10% adicional. ¿Cuánto es esto en dinero? Bueno, actualmente la tarifa tiene un costo de 6 lempiras con 22 centavos para un comercio. Para usted que nos está viendo en su negocio puede revisar el recibo, va a ver que ese es el valor que establece ahí. Ahora súmele un 10% más, estamos hablando que prácticamente 7 lempiras el kilovatio hora. Entonces lo que dice el ministro es correcto. Con el subsidio cruzado nos volvimos el más caro de Centroamérica. Realmente hemos estado restando esa competitividad y la recomendación que se ha hecho siempre es que eso se puede ir eliminando de manera paulatina y que se le ponga al ENE, mire ENE, usted ya no le puede cobrar, ya no le puede imponer a un negocio, está recaudando 1.600, 2.000 millones de lempiras al año, porque usted tiene que reducir pérdidas, reduzca las pérdidas y después usted puede venir y cobrar, pero usted no puede venir a cobrarle, castigar a las empresas que están trabajando en Honduras, no necesariamente son grandes capitales, solo porque usted como empresa es ineficiente. Ahora, hablemos también del tema de los tipos de regímenes fiscales, como mencionaba el ministro, está RIT, está SOLI, pero también hablemos del que le va a impactar a usted que nos está viendo en la casa. En el tema de energía eléctrica, a nivel centroamericano, a nivel latinoamericano y a nivel mundial, no se le pone impuesto porque es demasiado directo. Si usted le pone un impuesto de 10 lempiras a la energía eléctrica, usted va a pagar esos 10 lempiras prácticamente en su totalidad. Entonces, a nivel de generación eléctrica, nosotros producimos la mitad de nuestra energía con combustibles importados, que en el 2022 llegaron casi $150 el barril de Texas. Entonces, si usted le pone el impuesto, o si el gobierno le pone el impuesto a ese combustible, es decir, el búnker, que son 42 centavos por galón, y aquí se utilizan millones de galones todos los días porque estamos consumiendo energía eléctrica, podría incrementar en un 40% los precios que tienen ahorita, don Raúl. ¿Y en cuánto sería el impacto en la tarifa en la casa? Sería un impacto de un 15%. ¿Cuánto es eso en dinero? Casi 90 centavos que le aumentaría a usted el recibo de la luz, porque el gobierno viene y dice, ¿sabe qué? Voy a ponerle un impuesto a la energía eléctrica, así como se lo ponen a la gasolina. Si no tuviera ningún impuesto, la gasolina super hoy andaría costando 75 lempiras, 80 lempiras. Entonces, tiene que tener mucha precaución el gobierno cuando habla de que le va a poner un impuesto a alguien, porque por esa intención de pegarle al grande, siempre le terminan pegando al pequeño. Independientemente, aquí no debería ni siquiera hacer esa discusión de grande y pequeño, de rico y pobre,
debería de ser una discusión y deberíamos de estar hablando en estas oportunidades, en estos foros, don Raúl, de cómo están utilizando ese dinero. Preocupa también cuando se habla de que Honduras tiene una deuda con Venezuela. O sea, nosotros vamos a incrementar impuestos, pero tenemos que pagarle a Venezuela esa deuda. Honduras tiene deuda con un montón de países. Eso lo está diciendo por lo que dijo Mel Zelaya ayer. Es correcto, entonces, no ¿Cómo interpretó solo lo que dijo Mel Zelaya ayer? si es una deuda, se tiene que honrar, don Raúl, pero por otro lado estamos viendo que se está hablando de incrementar impuestos. Y por otro lado estamos viendo de gastos fuertes para poder ir a un foro con Zoom, con Skype. Ahora nosotros podemos asistir a eventos. Yo la vez pasada estuve en uno que estaba en Costa Rica, estuve por internet, no tengo que viajar. ¿No quería usted que Mel fuera a Venezuela? Bueno, él lo puede hacer con toda libertad, pero el staff que iba, digamos, ahí, mi pregunta, habían personas que ni siquiera están en el gobierno. Y yo dije, bueno, no sé si se lo pagaron con su propia bolsa, o cuál fue ese... Yo que el Grillo iba por representación de Libre, del partido. No, yo desconozco realmente de dónde proviene, lo importante es mencionar, lo importante es mencionar, don Raúl... ¿No le gustó eso? Es porque lo representa a usted, lo representa Pedro, me representa a mí. Ellos están en un evento que nos representa a todos. Pero ellos fueron los que ganaron, pues. Fue el que ganó y el pueblo va a votar. Independientemente de quién gane, don Raúl. Lo siento como que no le gustó que Mel fuera a Venezuela. Y Mel... Le voy a hacer, para que vea, digamos, la imparcialidad en el tema. Cuando gobierno anterior viajó a Europa para aquel evento de cambio climático, llevaron una comitiva de, yo no sé, hasta el perro, el perico. Todo eso se está pagando con nuestros impuestos, don Raúl, eso no es correcto, realmente esa no debería de ser, por eso le mencionaba, la discusión no tendría que ser, voy a agregar uno, no solamente rico contra el pobre, no debería de ser rojo contra azul, la discusión debería de ser de cómo están haciendo uso de nuestro dinero, porque usted es el que se penquea aquí, el que madruga, el que se desvela, usted paga impuestos y después llega alguien y lo gasta de manera muy discrecional. Entonces, a eso voy con ese comentario, que al final nosotros estamos viendo todos esos mensajes que deberían, preocupan realmente, no es que deberían de preocupar. Pero regresemos un poco a ese tema de energía, don Raúl. Antes de la energía, ¿le preocupa que este gobierno se acerque a Venezuela? Porque yo escuché a Mel Zelaya decir que la presidenta, Xiomara Castro, bueno, para los de Libre es la comandante, le había pedido que se acercara a Venezuela. Bueno, yo no estoy en gobierno, el ministro es el que conoce cómo se maneja, o a quién se autoriza, a quién no se autoriza, pero la realidad, don Raúl, es que hablemos en este caso de lo que ha hecho Venezuela, lo que ha hecho Nicaragua, lo que ha hecho Colombia, lo que ha hecho México. Con lo que pasó ayer en Nicaragua, si usted me pregunta que si preocupa que Honduras se acerque a Venezuela, preocupa. Porque Nicaragua, que es muy cercano a Venezuela, acaba de matar prácticamente la versión del CUEP, acaba de eliminar a la gremial empresarial. El cierre del Consejo Superior Empresarial en Nicaragua por parte de ese gobierno, ¿lo preocupa a usted? ¿Cree que este gobierno va a hacer lo mismo con el CUEP? Bueno, realmente no puedo especular en qué va a pasar, pero si uno se acerca, dime con quién andas y te diré quién eres. Nosotros deberíamos tener relaciones con países que tengan una filosofía con nuestra población, no una cercanía ideológica con el partido de gobierno. ¿El ministro viene de la empresa privada? No, mira, esas cosas no van a pasar acá, o sea, yo te lo digo. O sea, ¿seguro? Sí, o sea, yo te lo digo. Y yo estoy 100% seguro que no se va a atropellar los derechos de ninguna organización. Lo que sí se va a hacer es que se va a poner orden en los aspectos que se tiene que poner orden. O sea, el hecho de quitar la personería jurídica al COSEP en Nicaragua, habría que estudiar cuáles son los detalles legales, si hay o no hay justificación, me imagino que no la hay, pero aquí en Honduras, como herramienta política, eso no va a suceder. O sea, lo que sí va a suceder es que vamos a tener políticas públicas encaminadas a reducir la pobreza y a reducir la desigualdad, siempre en el marco de mejorar la competitividad del país. Y eso, obviamente, Raúl, pues va a traer algunos dolientes. Y esos dolientes van a ser los que se favorecieron vía corrupción y vía impunidad en el pasado, porque ya no lo van a poder seguir haciendo. Entonces, ese es el tema que vamos a tener en el país en resumen. Bueno, cierro con el tema de energía, porque creo que ese es el que le va a preocupar siempre a la población hondureña, y es precisamente eso, don Raúl, que estas ideas vienen de otros países, pero lo interesante es que cuando nosotros vemos a México, México intentó reformar, intentó trastocar su reforma, al final no lo hizo. Colombia, con el presidente Petro, intervino incluso el regulador, don Raúl, y después se retractó cuando vieron el error. El optimismo, que al menos yo no lo pierdo, tal vez porque estoy joven, no pierdo el optimismo, es que las autoridades aquí se den cuenta
de que lo que se hizo el año pasado con esa reforma no va a resolver los problemas. El tema de energía en Honduras no es un tema de ideología, don Raúl, eso no corresponde, y aquí voy a tomar lo que decía el ministro, el tema de energía es por la corrupción que ha existido, por la intervención de que el Estado siempre esté favoreciendo a uno con un contrato u otro, licitaciones que se establecen, bueno, va a ser a esta medida, como el proyecto que se está hablando en este momento, que está dándole prioridad y preferencia a la energía térmica, porque dice, solo los que pueden generar energía entre abril y mayo a las 7 de la noche pueden participar. Pues nadie, solo los térmicos, y quitan al carbón, entonces solo hay 2 tecnologías que pueden participar. Eso es condenarlo a usted que nos está viendo, que siga pagando aún más en el futuro por energía eléctrica. Entonces, ¿por qué menciono el tema ideológico y qué relación tiene con este tema de energía? Que es que pido disculpas que siempre lo traigo a colación, pero es lo que me apasiona. Y es que la ideología es lo que llevó a que nosotros tuviéramos esta reforma. La ideología fue la que llevó a que se impusiera ese impuesto cruzado, porque realmente la recomendación que se hizo siempre fue, haga ese subsidio de manera focalizada. Por mencionar algo, para definir a una persona de bajos recursos, es alguien que consume, una familia que consume no más de 75 kilovatios hora en el mes. ¿Por qué? Porque no tiene refrigeración, cocina con leña, porque esos son los criterios para definir a alguien de bajos recursos. Se hizo un nivel bastante alto y que hoy en día hay personas que no lo reciben porque no tienen casa, porque alquilan, y hay otras personas que sí lo reciben y lo presumen en internet, lo presumen en Twitter y dicen, yo no estoy pagando energía eléctrica, pero sí tiene para pagar internet y sí tiene para estar tuiteando todo el día. Pero gente que realmente necesita esa ayuda no la está recibiendo. Entonces, por eso es que no se puede separar, don Raúl, el tema ideológico, aunque debería. En una ocasión anterior me preguntaban cuál es la solución para el ENE. Bueno, la solución para el ENE es que los políticos quiten las manos del ENE. Ahí se va a resolver el problema de energía eléctrica en Honduras, pero si seguimos manejándolo de manera ideológica, y usted preguntaba y yo no tengo problema en reafirmarlo, sí preocupa las cercanías con las que se tiene un gobierno con otro, porque al final nosotros estamos viendo que muchas de las cosas que se están haciendo en Honduras, y aquí voy a regresar al tema de este día, don Raúl, en Colombia se está hablando de una reforma de justicia tributaria, y nosotros estamos hablando de justicia tributaria. Aunque se hable de que el gobierno, la presidenta no lo ha aprobado, el Congreso Nacional es un poder independiente. Es decir, que si ellos mañana quieren aprobar una ley, claro, la presidenta tiene poder de veto, pero ellos perfectamente lo pueden hacer. Entendería yo que el Congreso Nacional no tiene que estarle pidiendo permiso a otro poder para poder emitir leyes o decretos. Bien. Pedro. No, mira, definitivamente, a ver, pero también hay un trabajo en equipo, no es que hay subordinación, pero sí hay un trabajo en equipo y hay una coordinación. Al final de cuentas, no podés tener un poder del Estado jalando para un lado y otro poder del Estado jalando para otro, porque es un problema. Al final, aquí todos los hondureños queremos lo mismo, desarrollar nuestro país desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Y eso lo vamos a lograr vía consensos, y por eso es que era necesario tener consensos dentro del mismo Congreso, por ejemplo, para aprobar el presupuesto general de la República, que se logró, por ejemplo, para poder nombrar la nueva Corte Suprema de Justicia, que se logró, y también tienen que haber consensos entre el Congreso y el Ejecutivo para poder asegurarnos de ir en un camino más o menos lógico que nos lleve a donde queremos ir. Ahora, estos son algunos indicadores, gracias Raúl por ponerlo en pantalla, que tenemos nosotros como región. Ahí tenemos arriba a la izquierda el costo de la energía. Nosotros tenemos la segunda energía más cara a enero de este año, y eso obviamente pues nos quita competitividad. Tenemos también salario dentro del rango, digamos que la segunda escala, la segunda grada de salarios en Centroamérica. El salario mínimo más alto es Costa Rica, pero el salario mínimo es más alto allá porque tienen más años de escolaridad. Luego nosotros estamos, digamos que en un rango parecido a lo que es Guatemala y México en cuanto a salarios mínimos, y luego tenemos los montos de inversión extranjera, que era los que había mencionado antes, que 700 millones de dólares a septiembre versus los 32.000 millones de México, versus 2.500 millones de Costa Rica y versus 1.100 millones de Nicaragua y 800 millones de Guatemala. El ranking de competitividad, ahí está México en la posición 48 y Honduras en la 101, y luego el riesgo país de Centroamérica, nosotros tenemos el segundo riesgo país más alto. Ahora, ¿por qué muestro? Tal vez si regresamos al anterior todavía, porfa. ¿Por qué muestro estas filminas? Porque estos son, digamos que los aspectos principales que miran los inversionistas al llegar a un lugar. Miran el costo de la energía, miran el salario, miran el índice de competitividad y miran el riesgo país.
y nosotros no estamos en las mejores posiciones de Centroamérica. Y reitero, Centroamérica no es un barrio competitivo en el mundo, es un barrio que está muy atrasado, y dentro de ese barrio atrasado nosotros estamos en la cola por obviamente todo el deterioro de los años anteriores. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Pues nos queda competir vía los regímenes especiales. Por eso es la importancia de cuidar el RIT y cuidar el SOLI, porque ese es nuestro caballito de venta. Eso es lo que le está dando el atractivo al país, porque estos otros elementos no son atractivos. Luego vamos a la siguiente. Aquí están los elementos ya de lo que son el índice de competitividad. Y ahí puedes ver el clima de negocios, el tema del capital humano, el tema del mercado y el ecosistema de innovación, que ahí es donde tenemos nosotros las oportunidades de compararnos con los países que están mejor que nosotros para poder ir avanzando en la dirección correcta, que ya estamos sembrando los primeros pasos y ya voy a platicar de eso y te voy a poner un ejemplo, solo uno nada más. La simplificación administrativa. En mayo del año pasado iniciamos una prueba piloto de simplificación y sistematización administrativa y la iniciamos en la Secretaría de Desarrollo Económico. En mayo del año pasado teníamos sistematizado apenas el 12% de la Secretaría. Cerramos el año en diciembre con una sistematización de 60% y este año, a mediados, allá como por junio, julio, vamos a tener el 100% de los procesos de la Secretaría simplificados y sistematizados. Ese ejercicio, como al cierre del año pasado nos había ido bien, ya tuvimos la aprobación para salir de la Secretaría de Desarrollo Económico y dentro del marco del proyecto de República Digital vamos a tener entonces un portal único de inversiones en donde va a estar simplificado y sistematizado no solo la Secretaría de Desarrollo Económico, sino que todos los procesos de todas las instituciones que tienen que ver con la relación con los inversionistas o con las empresas o con los emprendedores. Entonces, ese es un paso importantísimo que nos va a ayudar a mejorar ese índice de competitividad. En esta filmina que acaban de poner, ahí lo que tenés es el comparativo de los regímenes especiales de Centroamérica y México. Entonces, nosotros no somos el único país en el mundo que ofrece regímenes especiales. Hay un montón de países en el mundo. Entonces, aquí mismo a la par, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y un poquito más arriba México, todos tienen programas de regímenes especiales. Entonces, si nosotros, en el caso hipotético, eliminamos los regímenes especiales, simplemente salimos del juego y aquí ya no tendríamos ningún atractivo para la inversión extranjera directa, porque lo que es costo de la energía, lo que es el costo del capital humano, lo que es la competitividad y lo que es el riesgo país, estamos en los últimos de Centroamérica. Entonces, esto es lo que nos está dando el atractivo en este momento. Y en la siguiente filmina podés ver, y bajo ningún punto estoy sugiriendo que nosotros seamos un país que compita en función del costo de la mano de obra. No, yo estoy totalmente en contra de eso. Yo creo que tenemos que capacitar y educar a nuestra gente, más bien para que cada vez pueda tener mejores salarios. Pero esta es una fotografía de cómo está el mundo. Los salarios mínimos en las zonas francas de estos países, que son representativos en la industria de las zonas francas. Y ahí vemos como nosotros somos los segundos más altos. O sea, estamos compitiendo con países como Bangladesh, que prácticamente tienen mano de obra esclava, $14 al mes, o como Egipto, que son $88 al mes. Entonces, cuando un inversionista anda buscando dónde operar y mira el costo de la mano de obra, ese es un factor que toma en cuenta. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Preparar a nuestra mano de obra para que sea más educada, para que tenga más años de escolaridad y que pueda entonces ganar mejores salarios que esto y competir no en base a un salario bajo, sino que en base al conocimiento de nuestra población. Hacia eso nos tenemos que mover. Y en la última filmina vemos lo que les había mencionado anteriormente. Las inversiones comprometidas que autorizamos en la Secretaría de Desarrollo Económico el año pasado, el 2022, superan considerablemente la de los años anteriores. O sea que sí estamos atrayendo capitales, pero eso es muy poco. O sea, 26.000 millones de lempiras es muy poco si lo comparamos con la necesidad real que tenemos en el país. ¿Es un avance? Sí. ¿Es considerablemente más que los 2 años anteriores? Sí, pero es insuficiente. Y por eso es que tenemos que trabajar en mandar los mensajes correctos. El mensaje que manda, por ejemplo, nuestro vecino Nicaragua, que ya lo lograron, quitándole la personería jurídica al COSEP, es un mensaje equivocado,
porque al final de cuentas eso lo que te dice entonces es que te hace ver como que el gobierno está en contra de la empresa privada, y eso no debe ser. Entonces aquí en Honduras necesitamos todo lo contrario, lo que necesitamos es trabajar de la mano, gobierno con empresa privada, con trabajadores, con sociedad civil, para poder mandar ese mensaje al mundo de que estamos haciendo las cosas en conjunto, en consenso, y trabajando para poder hacer nuestro país cada vez más atractivo para la inversión. ¿El gobierno de Honduras no está pensando actuar así con la empresa privada? No, para nada, para nada. Ojo, se va a poner orden en el sentido de eliminar los abusos y la corrupción que se ha dado históricamente por esa colusión perversa entre unos actores del sector privado con unos actores políticos, eso sí. Pero otra cosa muy diferente es ir a atacar a la empresa privada como tal. Eso no va a suceder. ¿Le da tranquilidad eso? Bueno, antes de responder, don Raúl, no sé si podemos regresar a esa filmina, la que hablaba de los costos de energía. No le dio tranquilidad. ¿Regresa a eso? Solo voy a mencionar ahí un pequeño detalle, que si nosotros le agregamos el subsidio cruzado que están pagando las empresas en la tarifa industrial, 10% de 20 centavos termina siendo 22, o sea que nosotros pasamos a ser, con el subsidio cruzado, el más caro de Centroamérica, y le ganamos, creo que ahí es Nicaragua. Nicaragua, correcto. No, realmente no da tranquilidad, don Raúl, y esto no es un tema personal, yo creo que el ministro lo comprende perfectamente, y es porque al final el gobierno como tal es uno solo. Nosotros pagamos impuestos y independientemente sea una institución, sea otra, ellos son los que están al menos en este momento. Ustedes decían, ellos ganaron, está bien, ellos ganaron, pero eso no da derecho a venir a querer hablar de otro tipo de impuestos. Ni siquiera hablamos de las remesas, ni siquiera hemos mencionado ese video que giró. Nos estamos haciendo como que nunca sucedió, pero sí quiero hacer énfasis en algo. No comparto cuando se hable de que la inversión extranjera y que se va a socializar con los que están invirtiendo en REIT y SOLI únicamente porque sí, ellos invierten, pero una reforma tributaria nos va a afectar absolutamente a todos. Entonces, ¿quién va a representar al hondureño de a pie para que le pregunten qué opina sobre este proyecto de ley? ¿O quién le va a preguntar a los hondureños que están en Estados Unidos, en España, qué opinan? Porque como no lo he visto, y realmente no sé qué es lo que contiene, el ministro tampoco tiene el documento, entonces, pero hay instituciones hablando del tema de remesas, entonces no tenemos claridad de quién va a representar al hondureño de a pie. Yo lo digo de manera humilde, yo no tengo problema. Yo soy una persona común y corriente, don Raúl, pero pago impuestos, o sea que tengo el derecho que tienen los que nos están viendo. ¿Cuál va a ser el mecanismo para que nosotros podamos ser partícipes de esa socialización? ¿Cuál va a ser el mecanismo para que nosotros al menos que nos hagan sentir bien de que pudimos ver el documento en internet? Yo creo que la tranquilidad se va a dar, don Raúl, cuando se ponga el documento. Es un borrador, o sea, ninguna ley nace perfecta, todos podemos opinar. Pensaría yo que por no quererlo mostrar es que algo se está escondiendo, ¿verdad? O sea, como dicen, no haga cosas buenas que parezcan malas. Pero también cuando estamos viendo a Colombia, cuando estamos viendo lo que está pasando con su reforma de justicia tributaria, pues también preocupa qué es lo que puede pasar. Entonces, yo realmente sí recomendaría que esto se pueda hacer de manera pública. ¿Y por qué usted relaciona a Colombia con Honduras? Colombia Colombia empezó con esa reforma de justicia tributaria. De hecho, ellos han hecho muchas cosas, lo que le mencionaba de intervenir el regulador de energía. ¿Por Petro lo hace? ¿Por el presidente Petro? Sí, es que eso es, al final nosotros... Petro es de izquierda como Mel, por eso. Bueno, eso lo está diciendo usted, realmente. Le estoy preguntando a usted que si hace esa... Usted liga a Mel y a Petro, que cree que Mel tiene cercanía, tiene una cercanía ideológica. Tiene una cercanía ideológica. Lo diga, porque no es que yo lo estoy diciendo, usted lo dijo. Pero tiene una cercanía, y está bien, tiene una cercanía ideológica Colombia con Honduras, tiene una cercanía ideológica el presidente Petro con la presidenta, porque en Honduras a quien eligió el pueblo hondureño fue la presidenta Xiomara Castro. Entonces, si hay esa cercanía entre la manera de pensar de Colombia y lo que está pasando, o al menos en el tema tributario. Entonces, por eso les mencionaba, ¿de dónde surgen muchas de las ideas que se vinieron a implantar aquí? Bueno, de México, la reforma que se estaba haciendo allá en México, lo que estaba sucediendo en Colombia. Entonces, por eso es que hago esa relación con esos otros países con los que se está teniendo relación, porque tenemos que tener al menos... que Honduras tenga relaciones con Nicaragua, Venezuela, yo quiero que tenga relaciones con todos. No, pero le pregunto, pero no... Pero que nosotros no vengamos a copiar, por ejemplo, lo de eliminar al COSEP de Nicaragua. Eso de manera muy firme lo puedo decir, que no vengamos a copiar de Colombia, ¿verdad? Querer venir a cambiar de manera abrupta
algo que les ha funcionado de manera muy bien por mucho tiempo, en el caso de México también, porque al final nosotros vemos la noticia de que la iniciativa o la intención de un gobierno fue reformar A o B, pero después en el camino lo arreglan, tal vez no se hace tanto relajo o tanta bulla, pero no cometen esos errores que nosotros hemos cometido aquí en Honduras y que creo que todavía hay tiempo de poderlo de reorientar, don Raúl. Entonces, no es un tema, y creo que aquí esa pelea que muchas veces se da, ¿verdad?, entre los partidos políticos, nosotros somos bien parecidos a Colombia, a los colombianos, a los nicaragüenses. Lo que tenemos en común todos es que todos somos víctimas de los políticos que nos han gobernado. No hace ninguna diferencia realmente quién ha estado, porque el que ¿No viene le da dice... tranquilidad que el ministro de Desarrollo Económico, un hombre que viene de empresa privada como Pedro Barquero? Pues son preguntas que usted hace. Yo siempre he confiado en que él es una persona muy profesional, que tiene mucho conocimiento y desde la institución que está reconoce cuáles son los peligros y los riesgos que se tienen si se hacen estas decisiones de una manera tan abrupta, ¿verdad? Pero aquí lo que regresamos a la pregunta, don Raúl, es ¿quién es el que manda? Pues el Congreso Nacional hace una ley y supongamos que tiene unanimidad de votos. Entonces vamos a estar en esa pelea de que el Congreso Nacional lo envía al presidente, el presidente lo veta. Pero no tenemos esa claridad, entonces al no tener esa claridad, eso... No, mira, eso no va a pasar. A ver, te voy a explicar varias cosas. Primero, impuesto a la remesa, eso no va a pasar. O sea, te garantizo que no va a pasar. O sea, no ha habido nunca en la idea del gabinete económico ni de la presidenta hacer una cosa semejante a eso. No va a pasar. ¿A qué órgano pertenece la Secretaría de Planificación? Yo realmente desconozco. La Secretaría de Planificación... No se hagan bien, sabes que el gobierno... Pues. No, ¿a qué gabinete? No sé si es parte del gabinete económico, no sé cuál es el rol que tienen. Mira, porque... pero el punto es, nuevamente, una cosa es lo que algún funcionario público emita como una opinión personal y otra cosa es lo que realmente va a pasar ya bajo las instrucciones de la presidenta o bajo el consenso del gabinete económico. El que habla en un medio, por ejemplo, tú hoy estás sentado ahí como ministro de Desarrollo Económico. Sí. El funcionario que abre la boca delante de los micrófonos está hablando en función como gobierno, esa paja de que después salen diciendo que lo hago a título personal, paja. El que pone a hablar en un medio y es funcionario, habla como funcionario del gobierno. Eso sí es cierto, ahí tiene razón. Y hay que tener el cuidado de mandar los mensajes correctos. Y yo entiendo, pues, Pedro, ¿le entiende? Pero Pedro aquí está diciendo que el del azar, eso doña Xiomara no lo ha aprobado. Es correcto, no lo ha aprobado. Y ahora que el de planificación es a título personal. Sí, porque esa nunca ha sido, pero ni siquiera, o sea, nunca ha salido en el tema de conversación la posibilidad de poder llegar a ponerle un impuesto a las remesas. Eso no tiene simplemente no va a pasar, o sea, nunca va a pasar. O sea, ni la presidenta lo haría, ni nosotros en el gabinete se lo pediríamos. Entonces, lo importante es eso, que sepamos qué es lo que realmente va a pasar y qué es lo que no va a pasar. Y regresando a los temas anteriores, la reforma tributaria se va a socializar. La presidenta nos envía a su secretario privado, al ministro del SAR y a mí el día de mañana al COEP para comenzar esa socialización, y no solo se va a socializar con el COEP, se va a socializar con diferentes organizaciones de la sociedad civil para que estas organizaciones que tienen la representatividad del resto de las personas entonces participen en el proceso de elaboración de este documento. Y luego con el tema de las remesas, aquí lo digo de frente al pueblo hondureño, no se va a gravar las remesas, eso no se va a tocar, eso simple y sencillamente no va a pasar. Y por el otro lado también el tema de lo que queremos como gobierno, queremos nuevamente reducir la pobreza, reducir la desigualdad y generar las condiciones para traer inversión. ¿Por qué? Porque trayendo inversión se generan empleos y los empleos son los que nos van a ayudar a reducir la pobreza y la desigualdad. Y esa es la línea estratégica, o sea, no hay que pensar que hay cosas más allá de eso. Ahora, dentro del gobierno, ¿habemos diferentes tipos de pensamientos? Sí, por supuesto, así pasa en todos los gobiernos del mundo. O sea, cuando nosotros nos reunimos, por ejemplo, en gabinete, que somos un montón de personas, cuando es el gabinete ampliado, por ejemplo, somos como 60, 70 personas, ahí cada quien se expresa libremente, porque simple y sencillamente todos tenemos la libertad de expresar nuestra manera de pensar. Y hay opiniones que son radicalmente opuestas, o sea, de un extremo a otro extremo y cualquier cantidad de pasos intermedios. Pero al final de cuentas, el Ejecutivo tiene una cabeza, que es quien toma las decisiones y quien tira la línea. Escuchándonos a todos,
pero después tira en función de las opiniones de todos una decisión, y esa es la que después se traduce en la diseño e implementación de políticas públicas. No vamos a hacer cosas que no tengan sentido, como eso de las remesas no tiene ningún sentido. Yo creo que deberíamos de tomar como práctica, este gobierno fue electo con una cantidad de votos histórica, pidiendo, exigiendo transparencia, que nosotros podamos ser partícipes de lo que se está haciendo. Yo hacía la vez pasada la referencia a consultas populares, preguntémosle a la población hondureña si está de acuerdo con la cantidad de impuestos que se paga. Eso es creo que un tema importante de poder consultar, pero voy a aprovechar también a mencionar algo, Raúl, y es que de las personas... Es una respuesta directa, Mel Zelaya, que pongan la encuesta que quiere poner. Dígale, mire Mel, dígale. Yo lo respeto como expresidente, y voy a reconocer algo que él hizo y que hay que decirlo. Cuando él aprobó la ley de incentivos renovables en el 2007, eso es lo que permitió que Honduras pasara de una matriz que generábamos solo 30% con renovable a que ahora tengamos una matriz de un 70% renovable. Eso es algo que hay que reconocerlo también. Yo me voy a referir a las instituciones que están, o los funcionarios que están en este momento, porque él es un asesor. El ministro Pedro, él es ministro. Entonces creo que deberíamos de tener una conversación franca, don Raúl, en el sentido de qué es lo que el gobierno cree, qué es el socialismo democrático. Cuando se dio lo del ministro Medina, en mi caso particular, he tenido oportunidad de conocerlo, es una persona íntegra, comprometido con el tema medioambiental. Que él opine de una cosa de Venezuela a Cuba es una cosa, pero la manera, el objetivo de él es procurar defender los recursos naturales y que no haya retrasos en las gestiones que se están dando. Si una empresa cumple con lo que se tiene que cumplir, pues que le dé su trámite. Pero al menos él fue franco en la manera de pensar, y creo que si el gobierno dentro de su plan establece que se va a implementar un modelo de socialismo democrático, hablemos qué es, don Raúl, porque yo al menos no estoy claro qué es, porque se dice no es comunismo, no es socialismo, entonces ¿qué es? Porque tampoco es que tenemos aquí a gran variedad de ideologías que existen en el mundo. Realmente existen dos: la ideología de los que creen que tienen derecho al producto de otro, y la ideología de los que creen que uno tiene derecho al producto del trabajo que está haciendo y que nadie le tiene que venir a quitar nada. Y eso va en línea con la propiedad privada. ¿Y por qué lo menciono y lo reitero nuevamente? Porque no estamos hablando en este día, en este foro, del tema de la propiedad privada, de las invasiones, de las usurpaciones, pero nuevamente el Congreso Nacional está hablando de quitar ese delito. Pero es que no es... Perdón, pero no lo siento justo a él, no lo siento justo. Kevin, no lo siento justo a usted. Sí, dice que Luqui Medina es bueno, que no sé qué, pero... yo dije que él es comprometido con el medio ambiente. Por eso, pero no dijo lo mismo de Salgado, ni del muchacho de Lazar. Yo del ministro Marlos no me he referido. Yo lo único que dije es que ellos son los que tienen Yo hablo de Lazar también, acuérdate. Sí, Lazar es la máxima autoridad tributaria. No trato a Marlon y a Salgado con la misma deferencia que a Luqui Medina. ¿Por qué? Porque a nivel de medios a Luqui realmente se le atacó, incluso dentro de su mismo gobierno no se le dio tal vez el respaldo por tener un pensamiento que al final debería de medirse si ese pensamiento incide en el trabajo que él está haciendo como ministro. En el caso de Lazar, lo que yo decía es la máxima autoridad, es decir, que si ellos fueron los que crearon el proyecto de ley de la reforma tributaria, entonces son ellos los que tienen esa potestad, y que no podemos decir que no nos podemos preocupar si es Lazar la que lo está haciendo. Pero en cuanto al ministro Ochoa, realmente no me he referido, don Raúl. En cuanto al ministro Salgado, lo dije por la institución, porque quien sacó el video fue la institución, no fue el ministro como tal. Fue la institución que sacó un video explicando el tema de las remesas y por qué no lo planteamos. Pero si yo soy ministro y me sacan un video y yo no lo he autorizado, por favor, no, yo desconozco realmente cómo se está trabajando, porque es una institución de gobierno la que lo está sacando. Y si usted fuera ministro, ¿dejaría que sacaran el nombre de su ministerio algo? Bueno, se supone que uno como ministro es la máxima autoridad de esa institución y no debería de pasar. O sea, si van a salir ese tipo de cosas, no es que todo el mundo se anda disparando, opinando qué es lo que quiere decir. Pero mencionaba lo de Luqui porque quiero retomar este tema, don Raúl, es que hablemos de manera franca. Si me preguntan a mí si comparto la ideología del Partido Libertad y Refundación, no la comparto. Con la del Partido Nacional, tampoco. ¿Luqui era comunista por usted? ¿Sabe cómo lo vemos nosotros? Cuando yo digo nosotros, somos las personas que no estamos en gobierno, que no somos políticos, que andamos en el día a día. Yo tengo que trabajar para ganarme mi comida. O sea, yo no estoy en ninguna institución de gobierno ganando un salario fijo.
Porque la señora que va a la calle hoy a vender atol se levanta a las 3 de la mañana, Mire, lo aquí prepara, nadie le garantiza mire, eso. aquí enfrente, cuando salga, Sí. ahí hay una venta de baleadas. Todos los días le digo a los vigilantes, compañeros aquí que trabajan, cómo trabaja muchacha. Esa muchacha, Correcto. a las 6 de la mañana está sacando lácteos. Esa mujer, hasta me dijo Ángel hoy, uno de los muchachos que trabaja en la vigilancia, esa mujer está para casa, ¿verdad? Me dice, sí. Se levanta temprano, a las 6 de la mañana está sacando la mesa donde va a poner las baleadas, esa mujer trabaja. Es que bueno que los hondureños fuéramos Entonces, así todos. y voy a tomar esa idea, don Raúl, la señora que vende baleadas, la que vende atol, ellos son realmente los que terminan pagando el salario de los funcionarios para que lleguen a opinar. No es un tema de llegar a opinar, es de llegar a trabajar, es de llegar a servir, no servirse. Entonces, y voy a retomar, yo no tengo problema en decirlo, yo respeto que el ministro Medina al menos lo expuso, es decir, que no tiene pena, porque si no, entonces, ¿cómo vamos a hablar, don Raúl, de cuál es la intención del gobierno si no tenemos claridad? Porque un día se dice una cosa y después decimos, no quisimos decir eso. Después se dice otra cosa. ¿Cómo interpretó entonces usted lo de ese muchacho de Medina? Que dijo que Cuba, que dijo que... Mire, de lo que yo pude ver y en lo que lo voy a decir de manera, no tengo problema en ser franco, él decía, nosotros debemos de aspirar a que no haya niños en la calle, y yo comparto. No comparto en la manera, don Raúl, definitivamente que no es a través de un modelo socialista, pero comparto que la intención es que no deberían de haber niños en la calle. Una ayuda bastante fuerte para que eso se pueda dar es que no nos cobren tantos impuestos realmente, para que no hayan personas lucrándose a nivel político. Lo decía también el ministro Pedro, que la corrupción es lo que ha afectado al país, pero entre más trámites tenemos, hay más probabilidad de que haya corrupción. Y él lo ha dicho bien, la simplificación administrativa. Pero ¿qué es corrupción? Al final corrupción es una persona que está recibiendo ese salario. Tomemos el ejemplo nuevamente de la señora que vende baleadas. A ella nadie le garantiza que hoy va a vender baleadas. Si hay una toma, si hay un problema, si se enferma, nadie le garantiza eso. A un político que está en la institución de gobierno sí lo tiene garantizado. Solo miren cuando la pandemia se habló de rebajar salarios. Eso es peor que insultarle a la mamá. Pedro tiene garantizado el billete. Todos los funcionarios de este gobierno y de los que estuvo anteriormente y los que han habido siempre han tenido garantizado eso. No solo eso, don Raúl, sino que hasta se cobraban prestaciones que no corresponden. Pero o sea, mire, al final... por ejemplo, yo entiendo que don Pedro se fue al gobierno por ayudarle al país. Pues creo que Pedro ganaba más afuera que lo que debe ganar como ministro. Mucho más. Claro, estoy claro de eso, lo sé. Pedro, comentario de lo que dice. Mira, primero, a ver, hay varias cosas. Importante que cuando, por ejemplo, Kevin se refiere a que el Congreso está hablando, no es el Congreso, es un diputado. Yo se lo he oído un diputado de 128 hablar del tema de la usurpación de la bancada tierras. mayoritaria. Sí, pero es uno nada más. No es que es una posición política ni No, de... Kevin no les aguanta paja a los de Libre. Entonces, mira, ese tema... Creo que piensa que ese te va tema, comunista. Puede revisar, digamos, mis posturas Mira, cuando estaba el gobierno anterior también. Pero es que... Y que por mucho tiempo no es un tema Pero mira, de ser pero de un volviendo al gobierno u tema, otro. a ver, no es una posición del Congreso, no lo es. No es una posición del partido, no ha habido una manifestación del partido diciendo que están apoyando X o Y, y no me refiero solo a Libre, sino que a todos los partidos. Ningún partido ha dicho como partido que apoya eso. Esa fue la opinión personal de un diputado, de 128 diputados, de 5 o 6 partidos políticos que están representados en el Congreso. Eso no quiere decir que eso va a pasar. Si pones los noticieros de cualquier país del mundo... promovido el Congreso Nacional, ¿cuántos se aprobaron de manera unánime, Mira, ministro? La mayoría, pero no es ese el punto. El punto es que si vos encendés el televisor ahorita, en cualquier país del mundo, y pones los noticieros, vas a escuchar diputados de todos los parlamentos y todos los congresos del mundo hablando cualquier cantidad de cosas, y eso no quiere decir que va a pasar eso en el país. Los diputados hablan, emiten sus opiniones, y eso no necesariamente tiene el apoyo de toda la Cámara o todo el Parlamento o todo el Congreso para convertirse en una política pública. Entonces, no hay que, Consulta nada no hay más que cuando usted, preocuparse antes de estar en el por lo gobierno, que diga ministro, un Congreso. Cuando un diputado del Partido Nacional opinaba de algo, ¿le preocupaba o no le preocupaba? Cuando era una política de Estado, siendo un partido mayoritario en el Congreso Cuando anterior. era política del partido y política de Estado, sí. Pero cuando era opinión, no. Y te voy a decir, hay una diferencia. La diferencia, por ejemplo, entre el partido que gobernaba antes es que ahí había una línea absolutamente vertical y todo mundo opinaba igual,
hablaba igual y tenían hasta sus talking points, y cuando salían con un mensaje, salían varios funcionarios públicos exactamente con el mismo mensaje. La estructura que nosotros tenemos ahora es más democrática, más abierta, en el sentido de que cada quien es libre de pensar como quiera, no hay un autoritarismo como había antes. Entonces, que antes un funcionario público dijera algo, sí era preocupante porque sabías que era la línea de gobierno. Hoy que un funcionario diga algo, lo podés entender como simple y sencillamente esa libertad que cada quien se da de expresarse, porque no estamos en un régimen autoritario, dictatorial, manejado por narcotráfico como lo estábamos antes. Antes ningún funcionario de gobierno podía decir nada que no fuera línea de gobierno. Hoy sí, y por eso es que ves este montón de mensajes, porque simple y sencillamente hay libertad de expresarse. No estamos en el autoritarismo que estábamos antes. Entonces las cosas han cambiado y así hay que verlo y así hay que entenderlo. Ahora, volviendo al tema de la usurpación, o sea, eso es algo que tampoco tiene sentido. Si nosotros tomáramos esa vía, simple y sencillamente destruimos el país, pues. O sea, destruir la propiedad privada es destruir el país. Eso tampoco tiene posibilidades de pasar. O sea, la mayoría de los diputados estoy seguro que no apoyarían algo de eso. En el Ejecutivo tampoco creo que eso pueda prosperar, entonces no tiene sentido. O sea, destruir la propiedad privada, violar la propiedad privada, simple y sencillamente destruiría la economía y destruiría el país. Yo solo quiero proponer, don Raúl, que realmente debería de ser el contribuyente, el que paga impuestos, a una encuesta, si le parece que un funcionario público debería llegar al gobierno a estar opinando, a tener discusiones ideológicas, o debería estar trabajando. Pero es que usted y yo no tenemos el billete para pagar una encuesta de ese tipo. No, por Twitter, que son gratuitas. Ahí damos para que los televidentes puedan participar y opinar. Yo respeto, ministro, no comparto realmente de que esa divergencia de ideas, porque usted mismo lo dijo al principio, tenemos que tener un mensaje concreto, conciso, para que el inversionista no tenga temor. Y ahorita dice que la ventaja de este gobierno es que tienen diversidad de ideas, del que cada Congreso, uno opina diferente. Del Congreso, y recordad que el Ejecutivo no tiene autoridad sobre el Congreso. Nosotros como Ejecutivo no le podemos decir a los 128 diputados, señores, no opinen libremente, porque no tenemos autoridad para eso. Dentro del Ejecutivo sí tenemos que mantener, digamos que la línea de gobierno, pero el Congreso, cada diputado fue elegido por el pueblo directamente. Todos los diputados tienen plena libertad de poder expresarse. Ahora, en el Ejecutivo es diferente. En el Ejecutivo nosotros no fuimos elegidos por el pueblo. Fuimos nombrados por la presidenta y estamos sujetos a esa autoridad y a esa jerarquía. Pero en el Congreso es diferente. Ahí tenés 128 diputados, cada quien con su manera de pensar y con su manera estamos de acuerdo. Supongamos ver el mundo, entonces, en el caso hipotético, que el día de mañana se ponen de acuerdo todos los 128 diputados y aprueban una ley tributaria. Hagamos el ejemplo de las gerencias, de las remesas. Usted es un poder independiente, ¿cómo garantiza que eso no va a pasar? Porque usted dice que ellos no están supeditados al Poder Ejecutivo. Que eso, usted aquí lo ha afirmado, se lo ha preguntado a don Raúl. ¿Está seguro que eso no va a pasar? Y usted dice, estoy seguro. ¿Cómo sabe si usted no es el Congreso? Porque mira, hay un trabajo en equipo entre el Congreso y el Ejecutivo. Y hay consensos, que no quiere decir subordinación. Y esos consensos nos han conseguido que la mayoría de las leyes que se han aprobado, o algunas de las leyes que se han aprobado inclusive, se han aprobado de forma unánime. O sea, por ejemplo, la derogación de la ley de las sedes. Lo apoyaron todas las fuerzas políticas del Congreso. Toditas, hasta el Partido Nacional apoyó eso. Entonces, viendo el comportamiento que se ha tenido y la relación que se tiene entre Congreso y el Ejecutivo, es que uno puede saber qué cosas pueden pasar y qué cosas no. Las fuerzas políticas que están representadas ahí, la forma de pensar de las personas que están ahí, lo que estamos en el Poder Ejecutivo, entonces analizando y conociendo las cosas desde adentro, yo por supuesto que te puedo decir más o menos qué cosas pueden pasar y qué cosas no. Y no necesitas estar dentro del gobierno, aún desde afuera. Si tenés capacidad analítica, podés analizar el Congreso, podés analizar el Ejecutivo y darte cuenta realmente qué cosas tienen posibilidades y qué cosas no. No, ahí tal vez, tiene razón, tal vez yo soy el que no tengo la capacidad analítica. Lo que sí puedo decir es que los proyectos que se han promovido, todos han pasado. La pregunta aquí sería entonces que si el día de mañana cualquier diputado del partido mayoritario que está hoy en día en el Congreso Nacional promueve una reforma tributaria en la que se hablaba de eliminar regímenes, usted puede garantizar entonces aquí que eso no va a pasar. Y si lo puede garantizar, ministro, ¿por qué lo puede garantizar si ellos son un poder independiente? O sea, es que la idea no es un tema de trabajo en equipo. La lógica de tener un Congreso, un poder ejecutivo y un poder judicial es la separación de poderes, un balance. Ese es realmente el origen de que nosotros tengamos una república. No es que estén trabajando en equipo, sino que debería de estar el Congreso verificando
que el presupuesto que le aprobó al Poder Ejecutivo se esté utilizando de la manera correcta y si no el otro año rebájele ese presupuesto, no se lo esté incrementando. Y si es el Poder Judicial interpretar, por ejemplo, si viene una persona e invade una propiedad, que no venga a la Corte y diga, no, mire, hoy lo vamos a interpretar diferente y ahora sí se puede invadir una propiedad, ahora sí se puede expropiar un proyecto, sí se puede expropiar una planta, sino que la idea o la lógica es que debería de hacer un balance de poderes, es decir, debería de existir esa diferencia y creo que ahí es una conversación para otro programa, pero ni deberíamos de tener congresos mayoritarios con el mismo partido, porque por eso tenemos y pasó lo del gobierno anterior, y usted lo puede afirmar aquí, pero el gobierno anterior tenía una planadora. Eso no lo decidimos nosotros, eso lo decide el pueblo. Y a ver, nuevamente, sí tiene que haber independencia de los poderes del Estado y sí tiene que trabajarse en equipo, y así funciona el mundo. O sea, en Estados Unidos vos ves al presidente Biden pidiéndole el apoyo al Congreso con ciertas políticas públicas. Lo mismo pasa en todos los países. Los presidentes piden el apoyo y consiguen el apoyo del Congreso con algunas políticas públicas. Eso es trabajo en equipo. Así funciona el mundo, así funcionan las repúblicas, así funciona la democracia. Hay una gran diferencia bien grande, Y ministro. con esos y hay con una esas diferencia grande negociaciones. que Estados Unidos, El Salvador, por ejemplo, cambian el Congreso en una fecha diferente que la presidencia, entonces no hay esa garantía de que un presidente va a ser de un partido, del Partido Rojo, va a ser también el Congreso, la mayoría va a ser de ese Partido Rojo, y creo que ahí podemos coincidir. El Salvador no lo tiene así, El Salvador incluso a nivel de alcaldes lo tiene separado para evitar que se dé lo que se está dando ahorita y que se dio la vez pasada. Es decir, que la mayoría la tiene un solo poder o un solo partido. Entonces, el ejemplo de Estados Unidos, totalmente de acuerdo, yo comparto. Nosotros debemos de reformar la manera en la que estamos trabajando o la manera en la que se maneja la democracia. Y por último, yo no comparto que es algo que el pueblo hondureño decide, porque si el pueblo hondureño pudiera decidir el tema de impuestos, no estaríamos pagando 15% de impuestos sobre la venta, no estaríamos pagando tanta cosa que se paga. Y no solo eso, y yo estoy seguro que si el pueblo hondureño tuviera la opción de elegir si quiere tener esos miles de funcionarios públicos, 128 diputados más los suplentes, y los suplentes del suplente, y el suplente del suplente, estoy seguro que el pueblo hondureño no estaría de acuerdo en que estemos gastando los impuestos en gasto corriente, porque creo que usted me va a corregir si estoy equivocado. El grueso, el 50-60% del presupuesto general de la República es para pagar salario, gasto corriente. Es que gasto corriente es la palabra que se le da a estar pagando salarios. Sí. Entonces, creo que hemos coincidido en ese tema. Hay algunas cosas que yo al menos no quedo tranquilo. Como le decía a don Raúl, en mi caso... ¿Puntuales cuáles? Puntualmente la reforma. No estoy tranquilo en cuanto a qué es lo que va a suceder hasta que nosotros, y no lo digo yo como Kevin, sino que hasta que la población hondureña, vía Twitter, póngalo en un tweet, ahí el documento, y diga, miren, esto es lo que nosotros estábamos pensando. No creo que tome tantos meses, tantas semanas, poder generar un documento de este tipo. Pero sí le puedo decir, en mi caso, ¿verdad? Porque mi pan del día a día es que venga un inversionista y se venga a instalar a Honduras. Y dicen, pero mire, no hay energía en Honduras, ¿puedo poner yo mi propia planta? No, porque el ENE no lo deja. ¿Puedo poner paneles? No, porque el ENE no le quiere reconocer esa energía. Entonces, ¿qué sucede? Al final ahí termina mi trabajo. Prácticamente es decirle a la gente, no se puede, no se puede, no se puede, pero lo lógico y lo correcto es que debería de llevar un proceso, un desarrollo a que esa intención de inversión se vuelva una empresa que genere empleo. Pero en general, don Raúl, y con esto cierro, ¿en qué momento entonces vamos a tener oportunidad nosotros de manera transparente poder ver estos documentos, ministro? Y también voy a hacer otra referencia, y que por favor sea en horas diurnas, ¿verdad? Yo creo que nadie puede estar a las 2 de la mañana viendo una sesión del Congreso Nacional, solo la gente que está en España, los hondureños que están allá, pero si se va a hacer una discusión, así como se hizo lo de la Corte, realmente más preocupados quedamos. Pedro. Mira, sí es importante el tema, que es un tema estructural, o sea, el 100% de la recaudación tributaria se va entre pago de deuda y sueldos y salarios. Y ahí es necesario definitivamente hacer un reperfilamiento de la deuda, que eso quiere decir o conseguir plazos más largos o tasas más bajas o una combinación de ambos para poder liberar flujo dentro de lo que es el presupuesto general de la República. Y también es necesario hacer una reestructuración del gobierno y estar seguros de tener un gobierno del tamaño que realmente el país lo necesita. Ambas cosas son necesarias. Por el otro lado también, en cuanto a lo de los documentos, yo estoy totalmente de acuerdo, si los documentos tienen que ser públicos. Cada institución tiene que ponerlos a disposición de la población una vez que estén listos. Entonces, habría que preguntarle entonces al ministro del SAR cuándo va a tener listo el documento y cuándo lo va a
compartir con la ciudadanía y con el resto del gabinete. Y por el otro lado, las sesiones del Congreso, eso es potestad del Congreso Nacional de la República, eso no tiene nada que ver con el Poder Ejecutivo, ahí son los diputados los que se tienen que poner de acuerdo. Pero como trabajo en equipo, valdría la recomendación de decirle, como trabajo en equipo le podemos hacer la día. recomendación, pero nosotros no tenemos ninguna autoridad sobre el Congreso. Entonces, es importante, sí, nuevamente, que diseñemos las políticas públicas bajo consensos, que eso es lo que va a suceder. Y eso, cuando la gente entienda eso, va a tener la tranquilidad y no va a haber nerviosismo cuando salgan comentarios aislados que no reflejan realmente la línea de gobierno. Bien, voy a hacer una pausa. Está la gente participando. No puedo leer todos los mensajes tampoco porque ha estado muy interesante el foro. Luis Rolando Estrada Zúñiga, el señor Pedro Barquero ha sido claro. No se va a hacer ninguna reforma si no se socializa primero. Esa es la decisión de la presidenta, pero el pueblo no ignora que la oposición todo lo politiza y sataniza para llevar agua a su molino, dice don Luis Rolando Estrada Zúñiga. John Wick, va por la cuarta película, creo ya, John Wick. Esas políticas de las reformas tributarias salió de la agenda de los países miembros del CELAC. Barquero a quemarse fue ese gobierno, traicionó al PCH. Sigamos. No te preocupes que a mí me vuelan mis cachimbajos también. Vayan comprando pijamas si creen que van a meter el comunismo. Raúl, con respeto, debe exigir la lista de extraditables. Lo que dice Barquero de los corruptos y los del pacto de impunidad y lo que sacó el heraldo de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Dos, Raúl, y usted sigue defendiendo a Mel y compañía. ¿Ves, Pedro? También me llevo mis pedazos. Dale. Javier, ese gráfico y su orden está mal orientado. Según los números reflejados, el salario mínimo promedio más alto luego de Costa Rica vendría Guatemala, después México y después Honduras. Ojo, dice Javier Canales. ¡Qué paja!, dice Cecilia Lara. No tienen línea de gobierno. Deben pedirle permiso al verdadero presidente del momento, Mel, para decir algo. Da pena ajena este señor. Habla como que todavía está en campaña y ya se está desempeñando. Devenga el salario haciendo algo. Ahí me vuela mi cachimbazo a mí también, creo. ¿Para qué invitó a Kevin? No lo deja hablar. Kevin ha hablado más que todos aquí. No comparto su opinión. No le gusta que ataquen a Libre. Realmente, Raúl, a usted se le nota que se le sale la saya por Mel. Ah, sí, Mel. Cojo, tiene preocupados a mucho Mel que vino de Venezuela. ¿Viene el comunismo aquí, pues? No. Pues si la intención es esa, no lo vamos a permitir. Vaya, ya se declaró que no va a permitir que venga el comunismo. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien. Nos vamos. Kevin, gracias. Comentario final. No, agradecerle por el espacio, don Raúl, porque esto es lo que nos permite ejercer ese derecho universal de la libertad de expresión, esperando que no hayan represalias, ¿verdad?, de ningún gobierno, nunca. Y siempre ponernos a la orden aquí del ministro, de cualquier autoridad. En mi caso, no soy ni el que más conoce de este tema, soy apasionado de manera pública. En lo que quieran una recomendación, está ahí en mi Twitter. Sin ningún costo, es público para que todo el mundo lo pueda ver y todo el mundo pueda opinar, porque ese es el objetivo de que estemos en un país democrático. Y finalmente, que pues quedamos pendientes cuándo va a ser la fecha de que se va a poner disponible este documento para que lo podamos ver. Un saludo a todo el pueblo hondureño. Gracias, Kevin. Rodríguez, del Consejo de la Empresa Privada. Gracias, Raúl. Mira, es importante que tengamos la paciencia de poder diseñar un camino para poder sacar adelante nuestro país desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Es importante que nos pongamos de acuerdo con los diferentes sectores para que las políticas públicas que se implementen realmente sean políticas públicas que tengan sentido y que nos ayuden en lo que es el respeto a la propiedad privada, la inviolabilidad de la tenencia de la tierra,
lo que es el respeto a las remesas también, no se van a tocar las remesas, y es importante que estemos conscientes también de a qué se refiere el gobierno cuando habla de socialismo democrático. Socialismo, que es simplemente tener conciencia social, o sea, hacer énfasis en la salud, en la educación, en el respeto a los derechos humanos y en el cuidado del medio ambiente. Y democrático es que bajo una república que tiene elecciones cada 4 años en donde se cambian las autoridades del Congreso, del Ejecutivo y de las alcaldías. Eso en resumen es el socialismo democrático. ¿Cuál es el objetivo del gobierno? Enfocarse en la parte social, pero utilizando la parte económica como soporte fundamental para lograr los objetivos sociales. No vamos a hacer nada que no tenga sentido y hemos estado dando los primeros pasos para poder cambiar una realidad que no es la realidad que los hondureños queremos. 74% de pobreza y estos niveles de desigualdad tienen que cambiar, pero lo vamos a hacer de la mano con todos los sectores, el diseño de las políticas públicas para salir adelante. Bien, gracias al ministro Pedro Barquero. Sigan con nosotros en Canal 11 Radiovisión Honduras. Buenos días.